la deidad, ¿no? ¿Y qué era lo último que veíamos? ¿De quién estábamos hablando? Ujú. Hablábamos de una verdad fundamental, ¿no? Cristo 100% hombre y 100% Dios. Y bueno, en esta clase vamos a reafirmar algo que es esto, la importancia de la encarnación. Ya vimos que él sí fue hombre. ¿Y por qué es importante esto? Mire, primera carta de Juan 4:2. Primera carta de Juan 4:2. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí vemos al apóstol Juan hablando y derribando aquellas falsas enseñanzas y herejías que se habían levantado en contra de la persona de Jesucristo, ¿no? Recordamos que algunos decían, no, él no vino, no vino como hombre, ¿no? Algunos decían, no, es que nada más hacía apariciones, se aparecía por aquí, hacía algo y después ya lo dejábamos de ver, como si fuera un espíritu nada más, ¿no? Aquí, bueno, es muy contundente en Juan, ¿no? Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, ese es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, dice, y este es el espíritu del anticristo. ¿Por qué era tan importante esto? Mire, la humanidad de Jesús representa la obediencia que Adán y Eva no tuvieron. La humanidad de Jesús representa la obediencia que Adán y Eva no tuvieron en el huerto del Edén. Romanos 5:18. 18. Romanos 5:18. Dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? La humanidad de Jesús representa la obediencia que Adán y Eva no tuvieron. Jesús vino a cumplir lo que el hombre no pudo cumplir a pesar de que él también fue tentado. Y sabemos que él vino a ser tentado, él también fue tentado por Satanás, ¿no? Y ahí venció esa desobediencia. Jesús vino a cumplir lo que el hombre no pudo cumplir a pesar de que fue tentado y también algo bien importante, y que padeció como ningún otro hombre ha padecido.
Ahí ponemos un verso de referencia, ponemos Lucas, el Evangelio de Lucas 3:4, perdón, 4:3. Sabemos que nuestro Señor estaba en el desierto y tenía ya bastantes días sin comer, ¿verdad? ¿Sí recordamos esa parte? Y tenía hambre, pues como cualquier hombre normal. Dice, y por ejemplo, imagínese usted a veces no desayuna y ya no puede ni con su... Dice, no, ya no puedo. Y vean lo que le dice, para que entendamos, ¿no? O sea, tenía una necesidad física, tenía hambre. Y le dice ahí Satanás en Lucas 4:3, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿Podía hacerlo? Claro. Pero él había venido a obedecer a Dios de una manera perfecta en nuestro lugar y hacerlo como hombre, porque él ciertamente lo pudo haber hecho, ¿no? Pero vemos ahí claramente cómo venció lo que Adán y Eva no pudieron vencer, que fue la tentación. Y nosotros vencimos juntamente con él ahí. Mire, en estos textos muchas veces se toma, y es bueno también, como cómo vencer a la tentación de Satanás, ¿no? O sea, cómo él la venció con la palabra, ¿no? Pero algo bien importante que a veces se nos olvida en estos textos es, él ya venció por ti. Y la victoria la tienes en él. ¿Sí? Él ya venció ahí. Y tú juntamente con él si crees. Cristo obedeció a Dios en nuestro lugar. Y bueno, y como representante nuestro ante Dios de la obediencia, tuvo el triunfo y nosotros juntamente con él, ¿no? Primera carta a Timoteo 2:5. Primera carta a Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios. Y vea, aquí está bien claro, ¿no? Dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice, ¿cuántos mediadores? Uno solo. No hay otro. Sabemos, ¿no? Bueno, vivimos en un país donde se tienen como quién sabe cuántos mediadores, ¿no? Y le rezan a fulanito, dice, intercede por nosotros. ¿Sí lo he escuchado? Sea quien sea, ¿no? Intercede por nosotros. Y no solamente hay uno que verdaderamente puede interceder, dice un solo mediador, porque él fue el que venció la tentación, él fue el que tuvo la victoria. Por eso le decía que es bien importante lo que leíamos ahí en Lucas 4:3, ¿no? Todos estos santos a los que se les reza o a los que les rezan muchas personas, ellos no vencieron como lo hizo el Señor. Al final son hombres, aunque hayan hecho buenas o malas cosas o lo que usted quiera, ¿no? O se hayan hecho, algunos dicen para la canonización, ¿no? Que se haya hecho un milagro y tales pasos, ¿no? Tiene que completar para que ya sea un santo. Pero debemos de entenderlo, ellos no, ninguno de esos hombres, ni siquiera, por ejemplo, la madre, ¿no? De Cristo, ¿no? María, ella no venció. Solamente hay un mediador. La humanidad de Jesús también habla de su sacrificio vicario. La humanidad de Jesús también habla de su sacrificio vicario. ¿Qué significa vicario?
en representación de, ¿no? En lugar de. ¿Qué es lo que entendemos con esto? Si Jesús no hubiera sido hombre, no hubiera podido morir en nuestro lugar y pagar el castigo que justamente nos correspondía. Si Jesús no hubiera sido hombre, no hubiera podido morir en nuestro lugar y pagar el castigo que justamente nos correspondía. Hebreos 2:16. Hebreos 2:16. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Nota algo ahí extraño? Mire, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de ¿quién? ¿Por qué habla de Abraham y no Adán? Pero ya más explícito. Porque la descendencia de Abraham son los que creen las promesas de Dios y les es tomado ¿por qué? Por justicia. Porque su sacrificio se vuelve verdad cuando creemos, ¿no? Como Abraham. ¿Sí o no estamos entendiendo eso? Dice, porque él vino a socorrer a la descendencia de Abraham, porque ¿quiénes son los que representa Abraham? ¿Cómo se le dice a Abraham? El padre de la fe, ¿no? Son los que creen en las promesas de Dios, en las verdades de Dios, y les es tomado por justicia como Abraham. Por eso hace una diferencia y no pone a Adán. Porque no tenemos este pensamiento universal, ¿no? De que todos somos hijos de Dios, ¿no? No, todos somos creación de Dios. Pero hijos, ¿quiénes son? Los que creen. Bien diferentes, ¿no? Dice, no, 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 mi Dios es amor y mi Dios no va a mandar a nadie al infierno porque todos somos sus hijos. No, todos somos creación de Dios. Dios nos creó a todos, pero hijos son los que creen. Y ahí está muy claro, ¿no? En este texto que acabamos de leer. La humanidad de Jesús también es para que se cumpliera. La humanidad de Jesús también es para que se cumpliera lo que se había prometido desde el principio. Para que el hombre gobernara la creación. O sea, antes de que el hombre pecara,
Vemos que Dios le da la autoridad de gobernar la creación, pero el pecado que vino a hacer, vino a destituirlo, ¿no? ¿Cómo vive el hombre con respecto a la creación, a lo que Dios le dio? ¿Gobierna, la cuida, la protege? Todo lo contrario, ¿no? Y bueno, mire Hebreos 2:8. Hebreos 2:8. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Es decir, Cristo tiene toda la autoridad. Vemos uno de los milagros más portentosos donde se muestra su divinidad es cuando Él calma las aguas, ¿sí recordamos? Y que decían, ¿quién es este hombre que aún le habla a los vientos y al mar y le obedecen? Y ahora debemos de entender esto, ¿no? En Él tenemos también toda esa restauración. Aunque bueno, sabemos que ya el mundo que tenemos pues está caído, ¿no? Pero viene muy de la mano con lo siguiente que vamos a ver. La humanidad de Jesús también es para nuestro ejemplo y modelo de vida. La humanidad de Jesús también es para nuestro ejemplo y modelo de vida. Es decir, a través de Cristo podemos vivir la vida que Dios quiere para nosotros. A través de Cristo podemos vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Pues nos ha dado nueva naturaleza. Nos ha dado nueva naturaleza. Hoy podemos vivir la vida que Dios quiere para nosotros y no la vida que el mundo nos enseña que llevemos, ¿no? Mire, Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros. Dice ahí, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Qué es nuestro Señor también para nosotros? Nuestro ejemplo. ¿Y qué es lo que debemos de hacer nosotros? Seguirle, ¿no? Pues por eso se dice que somos cristianos, ¿no? ¿Qué significa eso, no? Seguidor de Cristo. Si vamos más a lo como se define esto, se dice Cristos pequeños, o sea, como iguales a Él. Por eso les empezaron a decir cristianos, ¿no? Porque es que ellos hacen y viven y hablan lo que Cristo hablaba y hacía y vivía. O sea, no era una moda en ese momento. O sea, se les identificaba como cristianos por cómo vivían y por lo que hablaban. No por lo que escuchaban de música, ni porque pusieran, como le digo, ¿no? su pescadito en el coche. Y no estoy diciendo que eso es, cada quien tiene libertad, ¿no?
Pero tengamos bien claro, eso no te define como cristiano. Ni siquiera, como le he dicho, si vas a la iglesia o no, con respecto al mundo, ¿no? Con respecto al mundo, eso no te define como cristiano. Ah, es que él es cristiano porque va a una iglesia. ¿Por eso te haces cristiano? Dice, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Filipenses 2:7. Dice ahí, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres. Y nosotros hoy como debemos de ser llamados siervos de Dios, ¿no? Esclavos. Y el siervo y el esclavo ya no hace su voluntad, sino de quién hace la voluntad hoy. De su Señor. Dice ahí la misma escritura, ¿no? Él no vino para ser servido, sino para qué? Para servir. Eso es un ejemplo que nosotros debemos de tomar. Tan claro es esta enseñanza que recordamos ese pasaje cuando el Señor toma a sus discípulos y les empieza a lavar los pies y le dicen, Señor, ¿qué estás haciendo? Y que al final, ¿qué les dice? Esto que yo les he hecho, háganlo también ustedes. O sea, quitémonos todos esos conceptos, ideas de que ya siendo hijos de Dios, pues la gente nos tiene que servir, ¿no? Y nos tiene que ver diferentes y como supremos y porque somos hijos del rey, ¿no? Es todo lo contrario. Tomemos el ejemplo de Cristo. La humanidad de Jesús también sirve como modelo de nuestros cuerpos redimidos. La humanidad de Jesús también es modelo de nuestros cuerpos redimidos. ¿Qué significa esto? La resurrección de Cristo nos da la confianza. La resurrección de Cristo nos da la confianza y seguridad de que Dios nos dará cuerpos redimidos. O sea, era un hombre que murió, ¿sí o no? Pero que venció la muerte y resucitó al tercer día. Y resucitó no nada más como un espíritu, sino como un hombre, ¿no? Podía tocarle, podía verle, ¿no? O sea, tocar su cuerpo. No era nada más así como un espíritu, él estuvo nuevamente, ¿no? Y mire, primera carta a los Corintios 15:49. Gracias. Primera carta a los Corintios 15:49. Dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y también allá no lo busquen, nada más anótelo, Hechos 1:11. Hechos 1:11. Ok, seguimos, la humanidad de Jesús también es para comparecerse como sumo sacerdote.
La humanidad de Jesús también es para comparecerse como sumo sacerdote. Para hablar del sumo sacerdote, ¿hacia dónde nos vamos? Al Antiguo Testamento, ¿no? ¿Cuál era la función más importante del sumo sacerdote? Era hacer una vez al año expiación, ¿no? Por los pecados del pueblo. ¿Sí recordamos eso? Era el único que podía entrar al lugar santísimo y hacía ahí expiación por los pecados. Entraba al santuario y bueno, hacía expiación por los pecados de todo el pueblo. Vamos a verlo un poco ahí con Aarón, en Levítico 16:11. Levítico 16:11. Dice, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa. ¿Sí estamos ahí? Levítico 16:11. Dice, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido, y se los llevará detrás del velo. Y se pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que estaba sobre el testimonio, para que no muera. Y se tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Dice, después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Dice el verso 17, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión, dice, cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Vemos en esto que este Aarón actuaba como tipo de Cristo. Era un tipo, ¿no?, de lo que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo. Dice, y ahora Cristo, podemos entenderlo, es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros delante de Dios. Vamos a apuntar ahí unos versos. Apocalipsis 1:13 al 17. Hebreos 2:18. Hechos 7:56. Y Salmo 103, del 8 al 22.
Viendo esto, es importante reconocer que Cristo vino como hombre, o será algo así como pasajero. Es que si no reconocemos que Cristo que vino como hombre y estuvo entre nosotros, pues entonces nada de lo que hoy tenemos sería real. Si Cristo no vino, no murió y no resucitó, así podríamos decir, ¿no? Pues ¿qué hacemos aquí? En vano es lo que hacemos. En vano es el trabajo que pudiéramos hacer, en vano, porque entendemos, no es en nuestra justicia, no es en nuestras obras, sino es en el poder de Dios por medio del sacrificio. Y decimos aquí, ¿no? Vicario, ¿no? En representación. ¿De quién? Pues de nosotros. Vemos cómo Él padeció, cómo Él también fue tentado, pero dentro de esto, como Él fue 100% obediente, no se halló en pecado en Él. Obedeció hasta la muerte, ¿no? Sus últimas oraciones: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Él sabía lo que venía, ¿no? Ahora, algunos dicen, no, es que cuando todo ese padecimiento, pues Él no lo sufrió ni lo padeció como hombre, eso es un engaño, ¿no? Todo ese escarnio que hicieron con Él, sabemos, ¿no? Conocemos un poco, hasta o por lo menos hemos visto alguna película, ¿no? Con donde se ve que lo azotaban, lo golpeaban, lo maldecían, lo desechaban, lo humillaban, lo dejaron como alguna masa sanguinolienta, ¿no? Todo eso lo sufrió como hombre. Vemos aquí cuando leíamos en Lucas, ¿no? Que le dice, dile a esta piedra que se convierta en pan. Él tenía hambre. Y no era un hambre, como le digo, como la que a veces pasamos, ¿no? De, ay, no desayuné. Imagínense, físicamente, si usted no come en un día, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Terriblemente, ¿no? Ahora él tenía el poder para convertir esa piedra en pan. Tenía el poder para hacer lo que quisiera, ¿no? Pero debemos de entender esto, ¿no? Él estaba teniendo un padecimiento físico. Cuando va con la mujer samaritana, tenían hambre y tenían sed. Cuando van sus discípulos, ¿no? A buscar alimento y él se queda y se encuentra con esta mujer, le pide agua. ¿Por qué? Porque tenía una sed física. O sea, no era un espíritu. Él sufrió y padeció igual que nosotros. Y eso es la importancia, porque Él vino a morir por nosotros, a pagar por nosotros. Cualquiera que diga, así como leíamos en Juan, ¿no? El que no confiese, el que no crea que Jesucristo no vino en carne, pues no es de Dios. Si nosotros creemos que es un cuento más, pues tal vez así sea la salvación de aquel que cree eso, ¿no? Pues es un cuento nada más, no es una verdad, no es una realidad. Debemos de hacer un énfasis en esto. Porque también nos lleva un énfasis en su ejemplo. O sea, cuando le gritaban, le vituperaban, lo rechazaban, lo querían matar, lo confrontaban, su mismo pueblo, ¿no? Cuando él venía, daba una enseñanza, lo confrontaban. Le decían que hacía los milagros en el nombre de Belcebú, ¿no? ¿Y cómo él respondía? Cuando a ti te dicen algo, tal vez, porque bueno, a veces somos peor, ¿no? A veces hacemos algo mal y nos regañan y nos enojamos, ¿no? O sea, ya llegamos a un nivel que es intolerable, ¿no? O sea, el que tiene una falla y se le corrige y se enoja por esa corrección, pues bueno, ¿qué hacer por esa persona, no? Pero, ¿qué pasa cuando te dicen algo o te calumnian?
o dicen algo que realmente tú no eres y que en tu entendimiento pues tendrías derecho de enojarte, ¿no? Sí, no, porque me está haciendo esto, si no es verdad, ¿por qué está diciendo esto? ¿Cuál es el ejemplo que tenemos en el Señor? Todo lo que le decían era verdad. ¿Y cómo él respondía? ¿Al tú por tú? Pues él quién era, recordemos quién era, ¿no? O sea, como oveja al matadero. Cuando estaba en la cruz, ¿qué le decían? Si eres, bájate, ¿no? ¿No le decían eso? ¿Y podía bajarse? ¿Qué hizo él? Obediente, ¿no? Hasta la muerte. Ese es el ejemplo que tenemos. Mire, es verdad que hay hombres de Dios que le han seguido, pero el mayor ejemplo, el que debemos de tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, es a nuestro Señor. Ese es el mayor. O sea, sí, qué bueno por los hombres de Dios que le han servido, pero al final han sido nada más esos instrumentos. Pero el ejemplo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él es Dios, ese es el supremo para todos nosotros. Por eso decíamos la importancia de la humanidad de Cristo en esto, ¿no? El decir, es que tú no sabes si yo no sé. Cuando a veces venimos a la iglesia, es que usted no sabe, yo no sé, pero no se vaya a eso, vea el padecimiento y los sufrimientos que tuvo nuestro Señor, Él sí sabe. Ahí es el ejemplo que debemos de tomar, no podemos argumentarnos, ¿no? Es que no sabe lo que yo padezco. Ve lo que padeció el Señor. Y creo que ni tú ni yo padecemos ni la mitad de lo que Él padeció, ¿no? O sea, cuando lo llevamos a los hombres, pues sí puede que un hombre tenga más padecimientos o otro, o más sufrimientos o más situaciones. Pero cuando lo llevamos a Cristo, pues bueno, ese es el mayor ejemplo que nosotros tenemos, ¿no? De cómo actuar obedientes hasta la muerte. Es muy importante, ¿no? Reconocer que Cristo estuvo entre nosotros. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites. Te agradecemos, mi Dios, que tú nos extiendas tu misericordia, tu